Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar del paro de la CGT. Estamos en vivo, servicios y transportes afectados por la huelga hoy, jueves 19 de febrero. El minuto a minuto, las reacciones y declaraciones sobre la medida de fuerza convocada en rechazo a la reforma laboral. La Confederación General del Trabajo, CGT, estableció un paro general sin movilización para este jueves cuando se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados desde las 14 horas. Se trata de la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei. La medida de fuerza incluirá la adhesión de todos los gremios del transporte. El posteo del expresidente Alberto Fernández hace 11 minutos. Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno. Generó trabajo registrado, quitó el impuesto a las ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en la democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general. Hace 30 minutos, corte en Panamericana. En medio del paro general contra la reforma laboral y a un día del anuncio del cierre de la empresa de neumáticos FATE, trabajadores cortaron la autopista Panamericana a la altura de Virreyes en reclamo por los más de 900 despidos confirmados. 7:18 de la mañana, los colectivos que sí funcionan. Las líneas que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, son el 7, el 8, el 9, el 20, el 21, el 24, el 25, el 28, el 31, el 32, el 44, el 50, el 51, el 56, el 57, el 60, servicio reducido, el 74, el 75, el 76, el 78, el 79, el 84, el 87, el 91, el 99, el 100, el 101, el 106, el 107, el 108, el 111, el 115 y el 117. 7 menos cuarto de la mañana, colectivos de la línea 60. Marcelo Paciuto, director del grupo de colectivo DOTA, confirmó que su empresa no se adhirió al paro general convocado por la CGT. Tenemos servicio regular. Aseguró en tanto si contó que la línea 60, una de las más utilizadas, cuenta con servicio reducido porque los choferes quisieron sumarse a la huelga. Sobre todo ellos indicaron que en el diálogo en Radio Mitre no tendrán sanción, pero tampoco cobrarán el día. 6:23. Paro en el subte. Néstor Segovia, secretario general de los metrodelegados, se refirió al paro total que se adhirieron los trabajadores del subte y afirmó: estamos en contra de la reforma. Creo que modernizar no es lo adecuado. Lo que hay que hacer es modernizar lo que venga con los trabajadores. En tanto, aseguró que uno de los puntos que más le preocupa del proyecto oficialista que se tiene que votar hoy en el Congreso es el reparto de horas. Insistió: no estoy en contra, estoy a favor de la reforma, pero si beneficia a los laburantes. 5:01 de la mañana, manifestaciones en San Telmo en contra de la reforma laboral. Decenas de personas se congregaron cerca de la medianoche en el casco histórico del barrio porteño de San Telmo para manifestarse en contra de la reforma laboral. La columna, encabezada por los organizadores de la Olla Popular Parque Lezama, marchó hacia Plaza de Mayo con carteles, banderas argentinas y cacerolas. 4:05 de la mañana, el gobierno apunta a los sindicatos. En la intimidad de la Casa Rosada, el gobierno nacional no dudó en definir el paro de la Confederación General del Trabajo, previsto para este jueves, en vísperas de la discusión por la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Como sin sentido, consideraron que para garantizar una imagen del país paralizado, los dirigentes gremiales debieron recurrir a la adhesión de los sectores del transporte. Así lo describieron a La Nación fuentes del oficialismo que coincidieron en relativizar el impacto con la medida de fuerza y declararon que se trata de un paro de la agenda de la CGT que atrasa.
3:20 de la mañana, Cristian Jerónimo, creemos que va a ser un paro contundente. Cristian Jerónimo del sindicato de vidrios se solidarizó con los trabajadores de FATE, la Fábrica Nacional de Neumáticos, que anunció su cierre, y anticipó que el paro de este jueves será contundente. Repudiamos ellos y nos solidarizamos con todos los compañeros que hoy se encontraron en una fábrica cerrada. Esto es lo que vivimos todos los días en la Argentina y tenemos un gobierno que dice que este proyecto viene a reformar. Esto no moderniza nada, no va a generar más puestos de trabajo, dijo. 3:10 de la mañana, ¿cómo fue el recorrido del artículo de la discordia? Todos sabían, el artículo 44 del proyecto de la reforma laboral que dispone descuentos salariales ante las faltas por lesiones o enfermedad del trabajador se incluyó a último momento en el debate legislativo, pero todos los senadores estaban al tanto de su contenido al momento de votar. La polémica que se desató después de la aprobación movió a varios aliados del gobierno a alegar que desconocían la inclusión de ese punto y a plantear desacuerdo. La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, primero defendió el artículo, después dijo que se harían aclaraciones para evitar malos entendidos y finalmente consideró que habían cometido un error en la redacción. Presionada por los números y por el impacto de la opinión pública, la Casa Rosada se resignó a quitar los cambios en las licencias médicas del proyecto que debatirá la Cámara de Diputados. 2 de la mañana, ¿qué pasa con los subtes? La UGAT, Unión General de Asociaciones de los Trabajadores del Transporte, expresó a través de un comunicado que se adhiere y acata plenamente el paro general que anunció la CGT en defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga el día en que se trata la reforma laboral en diputados. No habrá transporte, detalla el documento. 1:05 de la mañana, no hay libertad sin justicia social. Parafraseando al Papa Francisco, la CGT compartió en redes sociales el comunicado donde confirma el paro de este jueves. Convocamos a un paro nacional de actividades por 24 horas. La Confederación General del Trabajo llama a un paro nacional de actividades a partir de las 0 horas hasta las 24 horas. Para el día jueves 19 de febrero, en señal de protesta y reclamo por la actual situación socioeconómica que está atravesando y en absoluto rechazo el proyecto de ley denominado Modernización Laboral, impulsado por el gobierno nacional, que va a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación y que, de ser sancionado, agravará todos los problemas de trabajo en la Argentina de hoy y del futuro. Profundizará la precariedad laboral y degradará la calidad de vida, eliminando derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, en el contexto de que sea gigantesca la transferencia de recursos de los sectores más vulnerables hacia los más concentrados de la economía. En los 2 años de gestión de este gobierno 24-2026 se perdieron 120.000 puestos privados, unos 80.000 públicos y bajaron en 25.000 los empleados en casas particulares. Idilio financiero del infierno productivo que está agravando la crisis, destruyendo el tejido industrial, con desocupación creciente, grave caída del consumo y alarmando aumentos del endeudamiento familiar y estatal. Sin embargo, los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y deterioro de la situación social no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino que son en consecuencia directa de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las políticas económicas macro y micronacionales llevadas adelante. Las y los trabajadores que a través de nuestras organizaciones sindicales actualizamos permanentemente nuestros convenios colectivos, estamos abiertos a una verdadera modernización laboral, aquella en la que el Estado y las dirigentes de sus diversas actividades y representaciones, respetando los derechos adquiridos, integren la riqueza de capital humano con la indispensable adaptación tecnológica y educativa, vinculándolos virtuosamente en los recursos naturales hacia un proyecto de país con mejor horizonte y desarrollo personal y familiar comunitario. Es un equilibrado cambio de